La WCA fue creada en el año 2003, pero desde el año 1982 ya se habían creado algunas cuantas competencias de cubo Rubik, y en ese año se creó el primer récord mundial. De la mano de Ming Tai, con un tiempo de 22.95. La WCA se encargó desde su creación a registrar los mejores tiempos, crear reglamentos y en general llevar el control de todo lo relacionado al cubo de Rubik, incluso en más categorías y no solo en 3x3. Y de ahí nacieron las grandes rivalidades en el mundo del Speed Cube, básicamente ver quién era más rápido. Decir rivalidades es mucho porque la verdad todos son amigos, se llevan muy bien y nunca ha habido ningún conflicto entre ellos, pero queda mejor para el video. A lo largo de tantos años ha habido rivalidades legendarias, como Timon contra Max, Max contra Félix, Max contra Max, Max contra Jigen, Max para siempre está. Y así puedo seguir todo el día hablándote de diferentes rivalidades, pero el día de hoy te voy a platicar de las 3 que a mí más me gustan, o las 3 que considero las mejores rivalidades. Felix Sendek contra Kevin Hayes. Quizá ustedes son demasiado jóvenes para saberlo, o quizá llevan muy poco tiempo metidos en el mundo del Speedcube, pero entre los años 2010 y 2014 la discusión acerca del mejor Speedcuber estaba entre dos personas, Felix Sendek y Max Balk. Tanto en las categorías de 3x3 como en 4x4 ellos dos eran los mejores y no había discusión. Si se platicaba acerca de quién iba a romper el récord mundial, uno de estos dos nombres aparecía, sí o sí, pero desde el 2010 alguien más estaba en las sombras de ellos dos, en las categorías grandes, tanto en 6x6 como en 7x7, y me refiero a Kevin Hayes. Amado por todos, odiado por absoluta y totalmente nadie. En la categoría de 5x5, Félix no tenía competencia, era él conquistando todos los récords mundiales y todos los campeonatos mundiales, o sea, nadie más se le igualaba. Pero Kevin Hayes obtuvo 21 récords mundiales y 6 campeonatos entre el 2010 y el 2019, en las categorías de 6x6 y 7x7, aunque Félix obtuvo 35 récords mundiales en 6x6 y 7x7 en los mismos años, pero es Félix. En 6x6, el primer sub 2 lo consiguió Félix en el 2011. El primer sub 1.50 se lo llevó Kevin en el 2012. El primer sub 1.40 se lo ganó Kevin una vez más en el 2015. Y en el 2017 Félix consiguió el primer sub 1.30 y cada vez bajaba más sus tiempos. Aunque en el 2018 apareció Max Park y se acabó la lucha entre Kevin y Félix. Pero esa es otra historia. Aunque para eso ya habían pasado 8 largos años de la rivalidad entre Félix y Kevin. 8 años en los que nadie les hacía competencia. 8 años siendo unos monstruos en las categorías 6x6 y 7x7. 8 largos años de una rivalidad épica, legendaria y a mi parecer la mejor rivalidad de todos los tiempos en la historia del Speedcube. Timon Kolasinski contra Max Park, Yao contra Reducción, ZB contra CFOP, Eficiencia contra Velocidad. Max Park apareció en el 2018, dominando todo. 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 y 7x7. Él llegó justo para acabar la era de Felix Sendek. Era simplemente de no creerse los tiempos que conseguía Max. Rompió todos los récords mundiales de ABG y single habidos y por haber. Nunca tuvo una rivalidad real con Felix Sendek porque Felix no estaba ni cerca del nivel de Max. Era de no creerse el dominio que tenía Max en todas las categorías N×N. En 2018 hasta el día de hoy. En la actualidad aún conserva los récords mundiales de 7x7 y el de single de 6x6. Pero hubo un momento en la historia del Speedcube en el que Max tenía todos los récords mundiales habidos y por haber. Todos, absolutamente todos, de single y de ABG. Pero en el 2020 apareció alguien que estaba dispuesto a ser mejor que Max. Timon Kolasinski. En el 2021, Timon tomó el récord mundial de ABG de 3x3 con un tiempo de 5.09 de media. E incluso en un momento ambos compartieron el récord mundial de media con un 4.86. Pero Timon tenía algo que Max no podía. Eficiencia. Timon no era más rápido con los dedos, simplemente no podía igualar la velocidad de Max, pero su capacidad para resolver los pares de F2L en muchos menos movimientos que Max es lo que le otorgaba esa velocidad increíble. Mientras que Max resolvía en un promedio de 60 movimientos el cubo 3x3, Timon lo hacía en tan solo 40 movimientos, o sea, era de volarte la cabeza. De hecho, Timon fue un revolucionario en el Speedcube, con técnicas como el multi-slot o la doble X-Cross. También fue uno de los mayores representantes del método ZB, reconociendo en menos de 2 milésimas de segundo un algoritmo entre más de 800 casos existentes. Max simplemente no podía competir contra eso. ¿O sí? Y es que a pesar de toda la lógica que decía que Timon debería de ser más rápido que Max, no había suficiente diferencia entre ellos. Max seguía compitiendo al máximo nivel y superando a Timon en muchas ocasiones. Hasta el día de hoy, ellos siguen peleando los campeonatos de 5x5, 6x6 y 7x7, además de los récords mundiales también, obvio. Pero algo bonito de ellos dos es que siempre se vieron como hermanos. Nunca hubo una rivalidad o
algo que entre los dos dijeran yo quiero ser mejor que tú. Cuando Timón logra un campeonato, Max es el primero en correr a abrazarlo, y cuando Max consigue algún campeonato o algún récord mundial, Timón también es el primero en saludarlo, abrazarlo y decirle que muchas felicidades. Tienen una conexión casi mágica que nunca se había visto con ningunos otros speedcubers que estuvieran compitiendo por ser los número uno, demostrando que la amistad, la hermandad y el respeto mutuo es mucho más importante, sano y nutritivo que simplemente ser el más rápido. Ellos ya llevan 7 años de amistad y 7 años compitiendo por ser el mejor del mundo en las diferentes categorías. Y se ve que están en su mejor momento, así que tenemos rivalidad para muchos años. Ya veremos qué más tiene esta historia para contar. Jigen Wang contra Xuan Jigang, la rivalidad más nueva de la categoría de 3x3. Jigen llevando al 200% CFOP y Xuanji llevando al 300% ZB. Ambos son unas bestias, unos monstruos, o sea, ellos son el primo del amigo que lo resolvía más rápido. Entre ellos existió la carrera por ver quién era el primer sub 3, aunque bueno, eso se los ganó Teodoro, pero esa es otra historia. Desde que Jigen apareció en el 2003 con 10 años, nadie más que él tenía el récord mundial de media de 3x3. Era loquísimo y sorprendente ver a un niño de 10 años superar a muchos expertos en 3x3. Esa fluidez al momento de resolver era alucinante. No hacía pausas en F2L, no hacía pausas en OLL y muchísimo menos en PLL. Y el hecho de que solamente tuviera 10 años lo hacía aún más impresionante. Pero tan solo meses después de que Jigen obtuviera su primer récord mundial, apareció un niño de 6 años, conquistando los corazones de todos los speedcubers, Xuan Jigang. En su primera competencia, aún teniendo 6 años, logró hacer en la segunda ronda un single de 4.52 y un ABG de 5.87. A los 6 años. Y cuando Xuanji aún tenía 7 años, logró conquistar el récord mundial de single que tenía Jigen, bajando hasta 3.05, su primer récord mundial, con 7 años. 7 años y ya era full ZB, era un actual récord mundial y un posible campeón mundial. En el campeonato mundial del 2026, ellos eran los finalistas. El campeón iba a ser uno de esos dos y todo el mundo lo sabía. No había ni una sola duda. Era uno de ellos dos o nadie más. Un niño de 11 años contra un niño de 7. Y Jigen, a pesar de que mucho se le glorificaba a Xuanji como el nuevo dios del cubo de Rubik, logró ganarle, convirtiéndose en el campeón actual de la categoría reina, 3x3, y hasta hace unas semanas tomó su trono de vuelta en el récord mundial, con un ABG de 3.51. Jigen actualmente tiene 12 años y está en su mejor momento. Xuanji aún tiene 8 años, de igual manera está en su mejor momento y nunca había estado mejor, siendo esta una rivalidad que apenas está en pañales. Muy probablemente el campeonato mundial del 2027 en la categoría de 3x3, ellos dos sean los finalistas una vez más. Y de esto solo nos queda preguntarnos, ¿quién va a ser el primer single sub 250? ¿Quién tendrá el primer ABG sub 350? O ya ni eso, ¿quién de los dos tendrá la primera media sub 3 de la historia? Una rivalidad para disfrutar por muchísimos años. La categoría 3x3 está en muy buenas manos.